La prédica de hoy se titula Ninguno tenga en poco tu juventud. Acompáñenme al libro 1 de Timoteo 4:12. Dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí Pablo le habla a Timoteo. Timoteo era joven, pero ya era un líder importante en la iglesia que le habían dado. Y él está diciendo, no dejes que nadie tenga en poco tu juventud. No dejes que nadie te vea muy jovencito como para que tú seas una autoridad. Y así como Timoteo, hay un joven del que hoy quiero hablar, que está en el libro del Antiguo Testamento, en Jueces, y es Gedeón. Si me acompañan a Jueces 6, a partir del versículo 1, la palabra dice, en el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y en el versículo 3 dice, cuando Dios los entrega a Israel en manos de Madián, ¿qué es lo que hacían los madianitas? Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Si quieres destruir a una nación, quítale su sustento. Y en el versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En Jueces se ve una y otra vez que el pueblo de Dios hace lo malo delante de Dios, Dios los pone en manos de algún enemigo, pueblo enemigo, y ellos como que, recuerdan, y Señor, ayúdanos, ¿no? Y claman a Jehová recién ahí. Y esto tuvo que pasar de nuevo para que los hijos de Dios clamaran a Jehová. Y una vez más el pecado hace su trabajo, ¿no? Agarra tu trabajo duro, el que te da fruto, y lo convierte en un trabajo infructuoso. Todo lo que producían, su ganado era robado, su trigo era robado. Y eso es lo que hace el pecado con nosotros también hoy en día. Nos roba. Nos roba aquello por lo que hemos trabajado, aquello que nos cuesta obtener. Y aquí entra Gedeón, este jovencito, que mientras que trataba de cuidar el alimento de los madianitas, dice la palabra que está en el lagar sacudiendo el trigo y que lo estaba sacudiendo para luego poder esconderlo, para que los madianitas, si venían a atacar, no cogieran el trigo. Y mientras que estaba haciendo este trabajo, se le acerca a Dios. Y en el mismo capítulo, en el versículo 12, dice la palabra, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón no conocía a Dios. Gedeón culpaba a Jehová, al Señor. No sabía que el Señor había castigado a su pueblo. No sabía que ellos estaban en esa condición por la maldad de sus padres. No sabían que su propio pecado los había llevado a la destrucción. Gedeón conocía a Dios de oídas.
cuando sus padres le decían, no nos ha sacado Jehová de Egipto, de lo que le habían contado. Gedeón no tenía una propia relación con el Señor. Tenía una relación distante. Porque el pueblo también tenía una relación distante con su Señor. Pero Jehová fue bueno. Y en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón tenía un concepto disminuido de sí mismo. Tenía una autoestima muy baja. Porque él vivía en una etapa en la que el pueblo solamente sufría humillación tras humillación. Eso es lo que él había aprendido. Había aprendido a que lo humillen todo el tiempo. Y era un pueblo que estaba triste, que estuvo triste por 7 años debido a su pecado. Gedeón se sentía, además de que vivía en una etapa triste del pueblo de Dios, él se sentía insignificante por la familia de donde venía, porque era una familia pobre. Y además porque él era el más chico de su casa, el menor. Y finalmente Gedeón estaba en lo correcto. Él solo no podía salvar a Israel. Pero a los ojos de Dios, Gedeón era perfecto. Era perfecto por las mismas razones que Gedeón creía que era imperfecto. Porque él necesitaba a alguien pequeño, a alguien no poderoso, porque él quería glorificarse en lo que iba a suceder. Un gran Dios puede utilizar a un hombre débil, a un hombre errático, para algo maravilloso si esa persona se deja. Y en Jueces 6 dice que él no le creía a Dios, ¿no? Le decía, vas a ir y vas a salvar a Israel con tu fuerza. Entonces Gedeón, como no conocía realmente al Señor, no le creía. Y le decía, Señor, ya, una pruebita. Mira, vamos a hacer algo. Entonces le pide algo rarísimo, ¿no? Le dice, me voy a dormir y al día siguiente voy a poner un vellón de lana en medio del campo y cuando llegue, que solamente el vellón de lana esté lleno de rocío y todo el campo esté seco. Si eso pasa, yo voy a saber que tú me estás mandando. ¿Ok? Al día siguiente va, mira el vellón de lana, todo el campo estaba seco y el vellón de lana lleno de rocío, mojado. Entonces le dice, una más que, no te molestes, una más. Ahora vamos a hacer al revés. Voy a poner el vellón de lana y que todo el campo esté mojado y el vellón de lana esté seco. Una más, por favor, porque seguía sin confianza. Y Dios lo hace así. Y al día siguiente, igual, va y todo el campo mojado y el vellón de lana seco. O sea que además de toda la falta de confianza que tenía Gedeón, encima tenía una fe muy débil. Y aquí te quiero hacer un paréntesis. No sé si ustedes, de hecho, se acuerdan que hay otros momentos en la Biblia en el que Señor, las personas dudan del Señor y el Señor se molesta. ¿No? ¿Se acuerdan de Zacarías que duda de que iba a tener un hijo y Dios lo castiga y se queda mudo? Al Señor no le gusta que duden de Él, pero con Él tuvo un trato especial, porque Él realmente todavía no conocía a Dios. Y el Señor fue muy misericordioso con este bebé en el Señor.
en Jueces 7, en el versículo 1, si me pueden acompañar. Dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, ya le habían cambiado el nombre, y de todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. El pueblo de Israel no era mucho. El pueblo de Madián, si no me equivoco, eran como 20,000. Como 20,000. Y el pueblo de Israel ni siquiera se acercaba a ese número. Pero igual eran suficientes. Y el Señor decía, no, quiero que sean menos. Y Él le dice, bueno, vamos a ir achicando, vamos a ir achicando. Vamos a ir y primero le vas a decir a la gente, los que tengan miedo, los que extrañen a su casa, los que se estremezcan por lo que va a pasar, váyanse a su casa, regresen. Y dice que se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y luego Jehová dice a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y de ahí te probaré. Y los llevan a las aguas y le dicen, bueno, ahora les vas a decir que tomen agua. Y depende de cómo tomen agua vas a separar a los que van a estar aptos. Y dice la palabra que los que bebían el agua con la mano fueron 300. Y todos los demás, el Señor los separó y dijo, con estos 300 te vas a quedar. Y con esos 300 vas a hacer guerra a Madián. Nuevamente el Señor buscando un ejército débil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta porción? Yo no sé cuántos de ustedes se sienten débiles, como se sentía Gedeón, o inútiles, o perdedores por algo que les puede haber pasado, o pobres, o muy jóvenes, o poco inteligentes. Pero Dios quería eso. Porque bien les dice, yo no quiero que piensen que fue por ellos. No quiero que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Él quería que sea claro que su mano los iba a salvar. En Jueces 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Como langostas, se refiere a las langostitas, como unos grillos gigantes que hay por esa zona. Y decía que eran como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena en la ribera del mar, en multitud. Y ellos eran 300. Y cuando llegó Gedeón aquí, que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. O sea, Dios le dice a Gedeón, mira, tú sigues teniendo miedo, yo te voy a demostrar quién soy yo. Vas a ir al campamento y vas a escuchar qué es lo que va a suceder. Y Gedeón va con su criado y escucha. Y esto es lo que dice un hombre de los madianitas. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El mismo enemigo reconocía el poder de Dios. Y el mismo enemigo reconocía que Dios los había entregado en su mano. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Ya tenía Gedeón una relación con el Señor. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya creía en el Señor. Ya tenía la confianza de saber que el Señor estaba con él. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas. Esas fueron sus armas. Cántaros vacíos y teas ardiendo. Esas fueron las armas de Gedeón. Y las teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y lo hicieron así. Y en el versículo 21 dice: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Hacen un ruido con unos cántaros vacíos y unas teas, y todo el campamento de Madián se confunde y se va corriendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, o sea, el campamento de Madián, en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. ¿Cómo puede ser posible que un jovencito pobre, con el autoestima en el piso, con 300 hombres igual de humillados que él, y unos barros de cerámica y unas velas, le ganen a un ejército poderoso? Por la gloria de Jehová. Era tal su debilidad que lo único que le quedaba era apoyarse en el Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que han tenido una situación y tratan de cubrirla por todos lados, ¿no? Si están trabajando y tienen una situación de trabajo, se esfuerzan trabajando, se esfuerzan viendo la forma de que salga el negocio o lo que sea, o el estudio, o el problema familiar, se rompen la cabeza, hablan con uno, hablan con el otro, de repente si alguien tiene un conocido, de repente si un doctor, lo que sea. Y cuando ya no hay nada que hacer, cuando se perdió toda esperanza, se apoyan en el Señor. Este era un joven especial que no sabía que era especial. No reconocía que era especial porque era parte del pueblo de Dios, un pueblo especial. Y ustedes, jóvenes, son un pueblo especial. Son especiales delante de Dios. Y el Señor se quiere glorificar en ustedes, sin importar qué tan hábiles se sientan, o qué tan defectuosos, o por el momento que estén pasando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Señor ama usar jóvenes. Ama a los jóvenes para hacer su obra. Él se glorificó en Josué. Cuando Moisés era el líder,
cuando Moisés estaba en lo más alto. Se glorifica en Josué, que no se apartaba del tabernáculo, siendo un joven. Se exaltó en David, que si se dan cuenta cuando Gedeón conoce a Jehová, más o menos me hacía acordar a David, ¿no? David el más pequeño, tan insignificante que ni se acordaban de él. Y aún así tuvo ese celo profundo para pelear contra un gigante que ningún adulto se atrevía a enfrentar. Se manifestó en los 4 amigos, en Daniel, en Ananías, en Misael, en Azarías, cuando los cautivan y los llevan a una ciudad llena de pecado. Y ellos decían no contaminarse. Y aún siendo jóvenes son escogidos como consejeros del rey. Ni aún la comida del rey querían tocar. Se glorificó en María, una jovencita, bien chiquita. Y ella aceptó ser la madre del Hijo de Dios, aún sabiendo lo que iba a sufrir, aún sabiendo que una espada iba a atravesar su corazón. Y todos estos jóvenes tenían algo en común. Ellos le dijeron sí al Señor. Y cuando el Señor les pide que se pongan delante de Él, ellos deciden tener una santidad especial. Y deciden tener una meta espiritual alta. Y alcanzan esa meta acompañados del Señor. Dice la palabra en Mateo 25-23, no tienen que ir, pero dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy ustedes jóvenes, el Señor los quiere tocar para que lo ayuden. No porque los necesita, pero porque los quiere usar para una obra. Tal vez en lo poco, pero si son fieles en lo mucho los pondrá. Dice la palabra que cuando Salomón era joven, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y el Señor le dice, no, te voy a dar más. Te voy a dar sabiduría, te voy a dar paz con tus enemigos, te voy a dar riqueza, te voy a dar días de vida, porque me pediste eso, te voy a dar todo, Salomón, todo. Y uno diría, qué increíble, qué tal premio, ¿no? ¡Wow! Tal vida maravillosa. Nunca vas a tener peleas con nadie. Vas a vivir muchísimos años, vas a ser rico y encima vas a tener toda la sabiduría del mundo. O sea, los 4 checks. Y qué increíble cómo con toda esa sabiduría Salomón se obnubiló con las riquezas y se obsesionó con el buen vivir, con la opulencia. Y cuando ya era viejo, él escribe este libro de Eclesiastés. Acompáñame a Eclesiastés 2:3. Y dice la palabra, este es un rey mayor que ya vivió y que está meditando en su vida. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida.
Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. En el versículo 8, me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Este hombre no había sido humillado como Gedeón. Este hombre había tenido todo. Había sido primero hijo de un rey y luego heredero de este rey. Y Dios le había dado todo, porque en su momento la verdad es que hizo lo correcto y dijo lo correcto. Pero una vez que Dios le había dado todas estas bendiciones, decidió dejarse obnubilar por los placeres. Dice la palabra que tuvo 700 esposas y 300 concubinas y que se alejó de Dios en pos de los dioses de todas sus esposas y concubinas. Y su vida terminó desilusionado y aburrido. Dos tipos de jóvenes. Un Josué, un Daniel y un Salomón. ¿Qué es lo que quieres hacer, hermano, tú con tu juventud? ¿Qué quieres sacar de ella? ¿Qué quieres que te diga Dios cuando te pide que le muestres lo que hiciste con lo que te dio? ¿Sí pueden ir pasando los músicos? En el mismo Eclesiastés, Salomón reflexiona y dice: acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia y el polvo vuelva a la tierra, como era el espíritu, vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Cuando yo era joven, yo recuerdo que veía a los hermanos mayores en la iglesia, no solamente joven de edad, sino joven en la fe. Yo veía a los hermanos mayores en la iglesia y decía: wow, han estado tanto tiempo, han durado tanto, ya es imposible pues que tal persona caiga. ¿Sí? O sea, para mí era imposible. Más bien era mucho más fácil que un joven caiga, ¿no? En esa época yo estaba soltera, me acuerdo, venía a las reuniones de jóvenes y muchas de las luchas de los jóvenes era: ay, si voy a estar con enamorada, si me voy a casar, si las chicas, si los chicos, si las discotecas. Está bien ir a una discoteca, no está bien. O sea, era más fácil pues que piensen en pajaritos en aquella época, que pensemos en pajaritos. Y para mí era rarísimo pensar siquiera que alguno de esos hermanos, no voy a hablar de líderes, voy a hablar de hermanos mayores, pudieran tener alguna de las luchas que teníamos los jóvenes. Pero aquí está el ejemplo de Salomón. Un hombre que le pidió a Dios sabiduría. Ese fue su pedido. Para gobernar a su pueblo. Un hombre que escuchó la voz de Dios audiblemente
Un hombre que vio la gloria de Dios entrar al templo, que se dedicó su vida para hacer el templo para Dios. Ese hombre, cuando ya era mayor, se alejó. Y aún así yo puedo recordar a muchos hermanos que yo miraba y admiraba y que perdieron el ritmo. Por eso, hermanos, no decaigan en esta búsqueda. Son jóvenes, que nadie menosprecie tu juventud. Y haz algo bueno de ella. Haz algo que el Señor pueda sentirse orgulloso y te pueda decir, bien, siervo bueno y fiel. Si se pueden poner de pie. Vuelvo a leer 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Joven, sé ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación de tus hermanos. ¿A cuántos hermanos que estás viendo decaídos o alejados estás llamando, te estás preocupando? Ocúpate de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No busco herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué.